Arrenquem la secció d'astronomia amb una notícia que ha trasbalsat científics de tot el món. Es tracta de la primera captació de Sagitari A, el forat negre que hi ha al mig de la Via Làctea. Antonio Bernal, què tal? Bona tarda. Hola, buena tarde. Per què és tan important aquest descobriment? Mira, por varias razones. Una, porque es el segundo agujero negro que se logra fotografiar. No se han podido fotografiar más. Este es el segundo. Pero esa no es tan importante. Es porque es el de nuestra galaxia, es nuestro agujero negro. Pero por otro lado también porque comparando con la primera fotografía, que era de otro agujero negro muchísimo más grande, bueno, más de 1000 veces más grande, se puede comprobar lo que predicen las teorías, y es que no importa el tamaño del agujero, el algoritmo, la forma, es la misma. Exactamente. Entonces uno ve la similitud entre el grande de M87, que fue fotografiado hace 3 años, i el de nuestra galàxia. Per tant, tots els forats negres tenen aquesta forma com de dònut. Es como un donut, pero lo que vemos en el agujero negro, que eso lo podemos ver en el vídeo, es lo que vemos ahí, brillante, no es el agujero negro. Ese es lo que se llama el disco de acreción, lo que está por fuera. El agujero negro, pero tampoco es la parte negra. El agujero negro está en el medio de la parte negra, es pequeñito. Esa parte negra es todo lo que no podemos ver. Y en el centro está la esfera, que es el agujero negro, en todo el centro. Seria això negre? Eso, pero en el centro, no todo lo negro. Todo lo negro es un vacío que hay allí. I, Antonio, què hi ha dintre del forat negre? No se sap o no se sap? Es muy interesante pensar eso, porque no se sabe, es materia degenerada. Por ejemplo, de menos gravedad que el agujero negro son las estrellas de neutrones, donde ya los átomos no tienen sentido, son neutrones solo. Ahora, si la comprimimos más, la materia pierde incluso la naturaleza de neutrones y se convierte en una especie de plasma o algo parecido que hasta ahora no se sabe lo que es. Escolta'm, estem veient ara els 8 observatoris... Mira, es que para tomar la foto del agujero negro es necesario un observatorio del tamaño de la Tierra. Y como no se puede hacer, entonces se simula con varios observatorios que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, y ellos, cada uno, aporta su poquito para formar la foto total. Cada uno aporta muchas fotografías. Que es diuen, aquesta operació, diguem, es diu EHT, Telescopi Horitzó de Successos. Es lo que le han dado, el nombre que le han dado a ese sistema completo. Sí, mira, ahí en el vídeo se ve como dos telescopios, son radiotelescopios, sí. 2 radiotelescopios reciben la onda ligeramente diferente, y entonces entre las dos hay información, uno suma la información de la otra. Cada uno suma la informació. Escolta'm una cosa, jo he estat investigant una miqueta, jo no soc astrònom, soc meteoròleg, però és que m'ha interessat molt aquest tema i he trobat una paraula, interferometria. La interferometria, que és, tu el corregeixes si m'equivoco, el fet de que aquests 8 observatoris hagin captat la radiació que emet el forat negre i es posin d'acord per analitzar aquella informació i transmetre-la. La persona que ho ha fet, una noia, ha penjat un vídeo molt simple que anem a veure i a escoltar de com amb una nota tu no pots saber quina melodia és, però amb 2 potser, amb 3 fins a arribar a 8. Claro. Quan arribes a la 7 o la 8 ja saps quina melodia tú vas tocando, es como tener un piano que tiene teclas que no funcionan. Mira, aquí el tenim. Vas tocando una que sí funcione, eso. Mira, vas tocando una que funcione, después tocas otra que también funciona. Pero de manera aislada no ho entens, ¿no? Sí, tú vas tocando una al ritmo de una melodía, y con esa no identificas la melodía. Pero si sumas otra nota también al ritmo de la melodía, puede que ya tengas una idea. Cuando ya tengas 4, alguno que tenga buen oído dice, eso es tal. Y con 8 ni se diga. Y eso es lo que hacen estos 8 observatorios. Cada uno aporta su poquito y entre todos se forma la imagen del agujero negre. És molt feina en equip, bàsica. Un altre dubte que tinc, a veure què us sembla. La teoria, això està confirmant la teoria d'Einstein, perquè Einstein deia que els forats negres el que poden fer és distorsionar el concepte de l'espai i del temps. O sigui, el forat negre el que fa és absorbir tot, i nosaltres, el planeta Terra, d'aquí milions d'anys, també anirem a parar dintre aquell forat i es distorsionarà
l'espai i el temps? Cuando uno entra a un agujero negro, el tiempo se detiene, pero no necesariamente todo lo que hay en la galaxia. Esta mañana me lo preguntaron, si lo que hay todo en la galaxia entonces acabará dentro de la... No, no necesariamente, porque depende de la velocidad. Entonces uno se puede acercar hasta a un agujero negro sin violar el horizonte de sucesos, que es la parte interna On ja t'absorbeix, no? On t'atrapa. Sí, ya, lo que pasa a la parte negra ya no sale. Pero si yo estoy por fuera de la parte negra, podría salir si voy a una velocidad suficiente. De manera que no necesariamente... Ves-te'n tu amb un coet cap allà, a veure. Jo no tinc ganes d'anar amb un coet allà. Sí, no cruces porque te pasa lo que a Dante en el infierno. ¿El qué, perdón? A Dante en el infierno. El que pase de aquí no volverá a salir. No se puede cruzar el límite negro. Entrar a lo negro, nada. Però sí que és veritat que tot el que hi ha al seu voltant va cap al centre, va Es que se va acelerando y por eso es que brilla, porque se va acelerando y cuando ya está en el borde para caer, va a la velocidad, casi a la velocidad de la luz. Entonces emite. I tu creus que podrien ser la porta d'entrada cap a altres universos o dimensions? Eso le preguntaron a uno de los técnicos que hizo la rueda de prensa ayer y eludió mucho la pregunta porque ya entra en el terreno de casi una especulación, digamos así. No se sabe. No es se que sabe no en se sabe. absolut. Un agujero negro es un misterio, es un monstruo enorme, misterioso, que tiene cosas desconocidas, que los físicos abrirían la boca por pensar, ¿qué es eso? Por saber, ¿qué es esto? I els següents passos, aleshores, en investigar aquest forat negre, què serà? Ara ja ho hem fotografiat, quin és el següent pas? Pues es que como está hecho con 8 notas musicales y con eso tenemos toda la melodía puede ser muy imperfecta. Todavía falta añadirle notas para que la melodía sea más perfecta, para que toda la orquesta se pueda sonar, toda la sinfonía, digamos falta así. Més d'informació. Doncs Sí, falta quan tinguem la informació. sinfonia completa tornem a dedicar la secció a parlar de forats Jo calculo negres. d'aquí uns... 65 milions d'anys, Sí, per exemple? jo crec que sí. Doncs quedem a 2:15 del vespre. Vinga, Antonio, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.